uno de los lugares más bellos, lugar de infinitos relatos y de infinitas historias. Aquí haremos un recorrido por una de las tantas cosas que tiene Colombia. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. La invasión española fue vivida por los indígenas como un proceso de imposición ideológica. La llegada de los españoles a América a finales del siglo XIX interrumpió el proceso de tradición oral y el desarrollo de las lenguas indígenas hacia la cultura. Mientras que la lengua española había desarrollado la escritura con muchos siglos de anterioridad al descubrimiento, las lenguas indígenas no llegaron a desarrollar una escritura tan especializada. Existen mitos y leyendas que se cuentan de distintas formas en muchas culturas del territorio colombiano, pero que en esencia hacen referencia a los mismos personajes y situaciones similares. Son producto de la tradición oral, es decir, se transmiten de generación en generación de manera verbal. Los mitos buscan especialmente organizar a la comunidad, influyendo en su forma de pensar, enseñando conductas adecuadas a partir de historias, en donde los personajes que no cumplen con el comportamiento que favorece a la comunidad sufren de distintas formas el peso de su desobediencia. Incluyen elementos y sucesos sobrenaturales en relatos y dan explicación a lo desconocido. Para los indígenas existe un lazo vital que los une a la madre tierra. Los lugares se convierten en personajes de los relatos. Algunos de los relatos indígenas muestran la genealogía de su sociedad como testimonio de su vida en la tierra y su semilla en otras generaciones. Para controlar su comportamiento se crean seres sobrenaturales. Otros relatos precolombinos son creados para divertir a la población. Mito describe los orígenes de una comunidad, de un fenómeno ambiental o de un astro. La leyenda hace referencia a aspectos de moralidad y de comportamiento dentro de la sociedad.
Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Del descubrimiento y la conquista, los primeros textos encontrados o generados en América fueron las crónicas, hechas por los conquistadores. Estos se referían a los lugares reconocidos y a las campañas para dominar los territorios. Se censuraron las novelas y las crónicas, que trataron de rescatar el pensamiento mitológico indígena, ya que la Iglesia consideró las prácticas religiosas de estas comunidades como idolátricas.
características de esta literatura fueron: primero, la descripción del territorio, de la arquitectura, de los rasgos físicos y psicológicos de los aborígenes. Segundo, muchas de las obras están relatadas por personas con diferentes oficios a la intelectual. Y tercero, tenemos navegantes como Colón, abogados como Jiménez de Quesada, son los autores de la literatura de esta época. Recordemos que estas obras son descriptivas. Debido a las características de esta época, el género más empleado fue la crónica. Esta tiene 3 etapas. Primero, el contacto de los cronistas con el nuevo mundo de forma espontánea. En segundo lugar, tenemos la versión eclesiástica, en donde se condena el comportamiento injusto de los conquistadores. Y en tercer lugar, tenemos las crónicas hechas por los mestizos. En estas, el autor trata de rescatar parte de la cultura indígena y de los hábitos de los pocos sobrevivientes a la conquista española. Los autores representativos de esta época o de esta literatura son, primero que todo, Juan de Castellanos con su obra Elegías de varones ilustres de las Indias. Y en segundo lugar encontramos a Fray Bartolomé de las Casas con la apologética Historia Sumaria y la Historia de las Indias en el año 1561. A continuación vamos a observar una pequeña galería que hace alusión a las principales obras de estos autores. Literatura de la colonia y la independencia. En la Nueva Granada, la educación fue para muy pocas personas. Un pequeño grupo se pudo dedicar a la escritura. La censura, impuesta por el Tribunal de la Inquisición a los libros producidos en América e importados desde Europa, no permitió el debate ideológico durante la colonia. Hacia 1787, la prensa bogotana produjo múltiples ediciones de libros escritos en España y de traducción en textos en latín al español por autores neogranadinos. Existió la imprenta real de don Antonio Espinosa de los Monteros y la del polígrafo cubano Manuel del Socorro Rodríguez, pero quizás la topografía que tuvo influencia trascendental en la consecución de los ideales de la independencia fue la de Antonio Nariño. Nariño, junto con Francisco Antonio Sea, fueron los mayores promotores del pensamiento intelectual de la Nueva Granada. ¿Nos podrías contar sobre algunas características del periodo de la colonia? Claro que sí, en la colonia se exaltaron a los conquistadores, gobernadores y reyes a través de la literatura histórica. Se incluyeron segmentos filosóficos y poéticos en los cuales se expone una visión particular de los hechos históricos. Se fusionó además la escritura de la crónica con el lenguaje poético de la novela. Se imitó a los poetas españoles en sus estructuras sintácticas y sus aspectos estilísticos. Ahora Néstor nos va a contar sobre características del periodo de la independencia. Por supuesto, en la independencia la actividad literaria se descuidó por dar paso hacia el pensamiento político y social. Se expusieron el desarrollo de las ciencias y se incrementó la actividad periodística, utilizando un lenguaje de denuncia en contra de los españoles. En el periodo de la colonia, los temas fueron la crónica urbana, La historia, Y en el periodo de la independencia los temas fueron los derechos humanos, la ciencia, y la política. En la época de la colonia, sus principales géneros fueron la poesía y la crónica. Y en el periodo de la independencia los principales géneros fueron el periodismo, el tratado, la oratoria y el ensayo. Los principales autores en la colonia fueron Hernando Domínguez Camargo con Poema heroico de San Ignacio de Loyola y Juan Rodríguez Freile con El Carnero. Y los principales autores en la época de la independencia tenemos a Simón Bolívar con Carta de Jamaica
y Camilo Torres, el Memorial de Agravios. Antonio Nariño con Los derechos del hombre en su traducción. Y por último, Luis Vargas Tejada con El anochecer. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Europa y América se experimentaron una serie de movimientos políticos y sociales que transformaron radicalmente la vida de los hombres. Desde Inglaterra estalló la revolución industrial y se extendió hacia el resto del mundo, cambiando de manera definitiva las formas de producción y de trabajo. En medio de este alud de cambios surgió el romanticismo, un amplio movimiento cultural y político que comprendió todos los aspectos de la vida del siglo XIX. Ideológicamente, el romanticismo estuvo ligado al pensamiento liberal, doctrina que pugnaba por la defensa y la realización de la libertad en el campo político. El romanticismo no se limitaba a los estatutos de la razón. Lo suyo era buscar lo infinito, lo maravilloso, lo fantástico. Espíritu de rebeldía. El espíritu romántico valoraba más las experiencias personales que los preceptos científicos o académicos. En aquel siglo XIX, durante el cual las máquinas empezaban a ocupar un lugar protagónico en la historia, los románticos prefirieron volver su mirada hacia la naturaleza, con la que se identificaron plenamente. Un mundo donde se permitía la explotación de los hombres, pero también en el fracaso de la Revolución Francesa y en la posterior tiranía impuesta por Napoleón, quien se hizo coronar emperador. Las características de este periodo son culto al yo, el ansia de libertad, la política, sentimientos, angustia metafísica y el espíritu dialéctico. Temas del romanticismo son intimidad del poeta, el paisaje, exaltación de lo nacional y lo popular, la vida y la muerte. El principal género del romanticismo es la poesía, aunque hubo un escritor llamado Jorge Isaac que escribió una obra que parecía un poema en prosa. Esta obra se llamaba María. Los autores más representativos son Jorge Isaac y Rafael Pombo. Simón el bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles los quiero probar. Si repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo: de veras, no tengo ni un hito. A Simón el bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas sentado, pescando en el balde de Mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y asar en las brasas hambriento lo echó. Pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió.
del costumbrismo. La literatura costumbrista se interesó en retratar personajes reales de la sociedad. Se asumió una postura crítica frente a la sociedad o el gobierno de turno. ¿Cuáles fueron sus características? La discusión minuciosa de lo real inmediato, rescate de lo pintoresco, de color social y manejo del lenguaje particular. Temas. La vida rural y campesina. Los personajes representativos de la sociedad. Encuentro entre el campo y la ciudad. El lenguaje particular de los distintos grupos sociales. Y por último, la crítica a la guerra. En los géneros del costumbrismo encontramos primero que todo el cuento. Los personajes adquieren voz y son representativos de un grupo social. Y en segundo lugar encontramos la novela. Permite que los lectores observen un retrato de la realidad, de sus autores y de las instituciones sociales. Autores y obras. Tomás Carrasquilla con A la diestra de Dios Padre, La Marquesa de Yolombó, Eugenio Díaz con Manuela, José Eustacio Rivera con La Vorágine y Tierra de Promisión. No ser encasillada como una mujer de su época era su mayor propósito. Es por esto que a la edad de 17 años le pidió a su padre permiso para trabajar en la mina familiar. Desde ese momento, Bárbara Caballero y Alzate trabajó arduamente durante 14 años cultivando grandes amistades de la raza negra. Luego de acumular una inmensa riqueza, regresa a su pueblo natal, Yolombó, donde decide donar parte de su fortuna a obras para su pueblo y además le hace un obsequio en oro al príncipe Fernando VII, que en agradecimiento la nombra marquesa. Para completar su alegría llega un caballero español que con promesas y propuesta de casarse la convence de vender todas sus propiedades e irse a vivir con él a España. Pero todo era mentira. Luego de drogarla, el misterioso hombre parte con su fortuna, dejándola sumida en una locura que dura 30 años de su vida. Tal como nos cuenta el escritor antioqueño Tomás Carrasquilla en su obra La Marquesa de Yolombó. Tomás Carrasquilla, que describía la sociedad de su época tal y como era, y no como ella esperaba. Demóstenes Bermúdez, joven ilustrado de Bogotá, quien ha viajado por Estados Unidos y Francia y novio de Celia Jiménez, una muchacha distinguida de familia conservadora de la capital, pertenece políticamente a los Gólgotas, una de las facciones en que estaba dividido el Partido Liberal. Demóstenes se aloja en la casa de Manuela, una joven campesina de 17 años, bella, inteligente y despierta, con quien sostiene extensos diálogos, a través de los cuales el lector conoce los antecedentes y circunstancias de muchos de los parroquianos. Ella está prometida a Damaso Bernal, un joven que labora en Ambalema. Otro de los personajes centrales es Tadeo Forero, draconiano, quien mantiene a la población en estado de zozobra. Es un típico tinterillo, que por ciertos manejos ha cobrado dominio sobre los jueces locales, falsifica documentos, acude a testigos falsos, calumnia e inicia procesos judiciales temerarios para hundir a las personas de bien que se interponen en su camino. Siguiendo órdenes secretas de la capital se apresta a manipular las próximas elecciones. Varias jóvenes han sido víctimas de sus abusos, principalmente Cecilia, ahora acosa a Manuela. La novela termina de manera trágica.
Demóstenes ha viajado a la capital para reconciliarse con su novia, abandonando a Manuel a su suerte. Tadeo y sus secuaces incendian el templo, para evitar el matrimonio de Manuela y Dámaso. Muere la joven y la población es invadida por las tropas del gobierno que vienen a controlar la revolución. La literatura del modernismo se concibe como la confluencia de muchos estilos literarios. El modernismo es, al igual que el romanticismo, una transformación que se produjo de diferentes campos como el arte, la filosofía y la política. Se piensa que el modernismo puede ser continuación del romanticismo. Este movimiento nació como la búsqueda del pensamiento independiente latinoamericano con respecto al europeo. Sin embargo, recibió múltiples influencias, principalmente de dos escuelas, la simbolista y la parnasiana. La escuela parnasiana se preocupó por la perfección de la forma y musicalidad del poema. Su máximo representante es Leconte de Lisle. Por otro lado, la escuela simbolista se preocupó por ver las cosas a través de su yo y también por buscar la musicalidad en los poemas. Sus representantes son Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. En Colombia, nuestro máximo representante es José Asunción Silva, quien consiguió cambiar las medidas que se adecuaban al sentimiento de misterio y desolación que quería expresar en sus poemas. Además, con sus versos consiguió una musicalidad que hasta entonces no tenía precedentes en Colombia ni en ninguna literatura hispanoamericana. Las características más importantes que sobresalen de este periodo son la constante evasión de la realidad, la búsqueda de la perfección en la forma y musicalidad de los poemas, el gusto por los viajes, la intimidad, la imaginación creadora, el sentimiento de angustia y el retorno a las raíces propias. El primer tema es la sociedad aristocrática. Los objetivos particulares de la clase alta eran motivados recurrentes para los modernistas. Existía una aspiración por imitar los lujos y las costumbres de los intelectuales franceses. El segundo tema es el mundo antiguo. La tradición de las sociedades clásicas era motivo de admiración para los modernistas. Se encargaron de destacar personajes míticos y mezclarlos en su poesía junto con los temas cotidianos. Veneraron a las culturas griegas, romanas, orientales y de la Edad Media europea. En tercer lugar tenemos el misticismo. Se crean imágenes de sensaciones y seres de cualidades sobrenaturales. La religión se asume como una experiencia espiritual. Los objetos expresados en los poemas se convierten en manifestaciones simbólicas del misterio. En Silva, por ejemplo, la muerte adquiere forma de simboliza a través de sombras y oscuridad. En último lugar tenemos la sensualidad y el erotismo. La imagen de la mujer aparece divinizada, se construyen imágenes eróticas de momentos íntimos, vuelve a seguir la idea romántica de los amores contrariados e imposibles. La producción modernista fue escasa. Sin embargo, se conoce una novela de Silva llamada Sobremesa. La ruptura de la estructura tradicional de la poesía fue el avance más destacado. En poetas como Rubén Darío y en algunos apartados de la poesía de Silva se conoce la poesía en prosa. La libertad en el verso fue total y permitió que los poetas pudieran buscar formas distintas para transmitir sus sentimientos.
Literatura vanguardista en Colombia. La palabra vanguardia se utiliza generalmente para nombrar un movimiento, una persona o un acontecimiento que propone un cambio, algo nuevo, algo de avanzada. En literatura y en pintura se le dio el nombre de vanguardia a los diferentes ismos y tendencias que aparecieron en Europa durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En Colombia, dos elementos sirvieron de base para el surgimiento del vanguardismo. Por una parte, las transformaciones sociales y económicas, y por la otra, el interés de los escritores jóvenes de romper con los esquemas de las tradiciones literarias de los géneros anteriores. Cada grupo vanguardista propuso una ruptura con el arte tradicional, con el propósito de crear nuevas formas de expresión. Entre estos grupos encontramos el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el expresionismo y el cubismo. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En poesía, se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos antes irrelevantes. En arquitectura, se desecha la simetría para dar paso a la simetría. En pintura, se rompe con las líneas, las formas, los colores neutros y la perspectiva. Una de las características visibles de las vanguardias fue la actitud provocadora. Se publicaron manifiestos en los que se atacaba todo lo producido anteriormente, al mismo tiempo que se reivindicaba lo original, lo lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta el momento. En la pintura, ocurriría una huida del arte figurativo, en favor del arte abstracto, suprimiendo la personificación. Se expresaría la agresividad y la violencia, violentando las formas y utilizando colores estridentes. Surgieron diseños geométricos y la visión simultánea de varias configuraciones de un objeto. En la literatura, y concretamente en la poesía, el texto se realizaría a partir de la simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes. Surgió el caligrama o poema escrito, de modo tal que formara imágenes, con el objetivo de acabar con la tóxica sucesividad del hecho, escrito o leído. El impresionismo no fue propiamente un ismo de vanguardia, sino un antecedente, contra el que reaccionaron los vanguardistas. Los impresionistas aprendieron a manejar la pintura más libre y sueltamente, sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas. La luz se fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. El expresionismo fue una corriente pictórica que nació como movimiento a principios del siglo XX, entre 1905 y 1925, en Alemania y otros países centroeuropeos. En los 1920 el expresionismo influyó sobre otras artes. La reconstrucción de la realidad, la relación de la expresión literaria con las artes plásticas, la música y la expresión de la angustia del mundo y de la vida. A través de novelas y dramas, donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la libertad del hombre. Pretende expresar filias y fobias del ser humano. Por lo tanto, no requiere de una buena técnica, ni de un resultado estéticamente bello. La postura de avanzada en la literatura reúne a muchos autores que en su momento pertenecieron a movimientos más específicos. En el caso de José María Vargas Vila, en cuya obra se pueden identificar elementos del modernismo, sin embargo, por sus ideologías, temáticas y estilos de su escritura, se considera como el primer vanguardista colombiano. Los géneros de la literatura vanguardista en Colombia son
la poesía, el ensayo y la crónica. Características de la literatura vanguardista en Colombia. Se desarrollaron temáticas sencillas y cotidianas. La poesía adquirió un tono grave e irónico. Se pudo apreciar un sentimiento de desarraigo y soledad. A través de la poesía se reflexionó sobre el sentido de la vida. Se empleó la escritura de soneto en múltiples composiciones. Los temas del vanguardismo son: denuncia de la crisis social, el sentimiento poético, situación de exilio, los sentimientos amorosos, desacralización de la religión, los objetos de la vida cotidiana. Los autores y las obras más representativos de este periodo son León de Grey, con tergiversaciones y relato de Sergio Stefanski, Luis Vidales, con Suenan timbres y La Obreriada, Rafael Maya, con La vida en la sombra e Invitación a navegar, y Jorge Salameda, con El sueño de las escalinatas y El gran Burundundún Burundá ha muerto. Literatura colombiana. La literatura contemporánea podemos mirarla desde dos momentos, desde 1940 hasta 1960, denominada novela de la violencia en Colombia, y literatura colombiana desde 1970 hasta hoy. Novela de la violencia en Colombia. A partir de 1946 y hasta mediados de los años 60, Colombia fue azotada por la más cruenta guerra civil, que se conoce como la violencia. La literatura reflejó este acontecimiento a través de obras narrativas y de artículos críticos y periodísticos en los cuales los escritores expresaron su rechazo frente a la penosa situación del país. Muchas de estas obras fueron censuradas y tuvieron que publicarse desde otros países. La revista Mito constituye el movimiento literario más importante de la época. Fundada por Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia, se convirtió en el aparato crítico para medir las condiciones socioeconómicas del país. En las décadas de 1940 y 1960, lo más significativo es el distanciamiento de la novela realista. Entre 1940 y 1960 se destacan nuevos recursos, como la integración de lo fantástico y lo real. Se confirma la ampliación temática, se incrementa la preferencia por la novela urbana y la experimentación en la estructura del relato y renovación de técnicas narrativas. La experimentación afectará al lenguaje. Por debajo, también nace el convencimiento de la insuficiencia práctica y estética del realismo. Otro de los movimientos literarios de la época fue el nadaísmo. Además de la propuesta literaria, este movimiento adoptó una actitud de rebeldía. Fue fundado por Gonzalo Arango y se expresó en contra de los valores establecidos en la sociedad tradicional. Entre las características de la literatura de este periodo encontramos, primero, la crítica constante a la violencia en todas sus formas y manifestaciones. En segundo lugar, el compromiso político de algunos escritores. La palabra, además de un fenómeno estético, debía convertirse en una herramienta para la revolución ideológica. En tercer lugar, encontramos la exposición de los profundos racionamientos filosóficos, a través de los cuales se manifestaron críticas en contra del sistema del gobierno y se plantearon soluciones posibles a la crisis. Y por cuarto lugar, encontramos, se criticó el sistema de consumo, la tradición literaria que acentuaba los valores de la clase alta, y las imposiciones sociales como la urbanidad y el glamour. Entre los temas encontramos la muerte, la política, el erotismo, escenarios contemporáneos, escenarios rurales, la sátira y la ironía. Géneros: novela, poesía, cuento y ensayo.
Laura Restrepo. Nació en Bogotá en 1950. Y su obra más representativa es Dulce Compañía del Delirio. María Mercedes Carranza. Nacida en Bogotá el 24 de mayo de 1945. Su obra más representativa es Hola Soledad. Jairo Aníbal Niño. Nació en Muniquirá, Boyacá, el 5 de septiembre de 1941. Su obra más representativa es Puro Pueblo. Álvaro Pineda Botero. Nació en Medellín en 1942. Su obra más representativa es El reto de la crítica. Laura Restrepo, escritora colombiana. Ahora estoy viviendo en España. Antes viví en México, en Italia, en la Argentina. Bueno, eso. Mira, lo que pasa es que tuve como un periodo ahí de mi juventud en que trabajé como periodista y ya luego empecé a hacer novelas y me pasé a la ficción. Pero hay ciertas cosas del periodismo que yo reivindico y que sigo utilizando y seguiré utilizando siempre. La primera es que yo siento que mientras que el escritor tiene como la obligación de decir grandes verdades y el periodista tiene el derecho de preguntar, que a mí es una actitud que me gusta más. Entonces, en mis novelas, si tú buscas como algún patrón, siempre hay una persona que no sabe de algo y que empieza tratando de averiguar. Por ejemplo, en Delirio hay una mujer que se llama Agustina que enloquece. Y su marido, que no tiene ninguna experiencia ni en psicoanálisis, ni ha convivido con la locura, empieza a tratar de entender qué le pasa a esta mujer, qué pasó, cómo fue su pasado, empieza a descubrir como todo un mundo muy oscuro que él nunca había sospechado. Y en esa medida yo siento que uno va también de la mano del lector. El lector cuando abre un libro no sabe de qué le van a hablar. Entonces hay un narrador, un personaje y un lector que no saben y que van preguntando. Entonces, de alguna manera se podría decir que es una técnica de investigación, ¿no? Tipo periodista. Lo que hace el periodista, va y pregunta y se entera de algo que no sabía. numéricamente mayores en las zonas rurales emigren a las ciudades para solucionar problemas como el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades. A partir de los años 40, con la avalancha de inmigrantes se empezó a construir una nueva realidad en las ciudades. Los nuevos ciudadanos se instalaron en antiguos barrios pobres o en las zonas marginales de las ciudades. Este hecho evidenció el problema del crecimiento demográfico y la imposibilidad del Estado para cubrir las necesidades de todos. El boom latinoamericano fue uno de los movimientos que influyó en mayor medida dentro de la postura literaria
del continente. Este movimiento planteaba la ruptura del tiempo cronológico en las obras narrativas. Los temas hacían referencia a las costumbres y tradiciones de la sociedad latinoamericana, pero esta vez eran tratados con un innovador manejo del lenguaje y con una crítica a los gobiernos que oprimían a la población. Los europeos vieron al boom latinoamericano como una escritura del realismo mágico, puesto que llegaron a pensar que muchos de los sucesos narrados en las obras eran productos de la imaginación del escritor. Este hecho era cierto en algunas ocasiones, y en otras, los escritores solo plasmaban la realidad de sus países. Al lado del boom surgió una serie de escritores que se preocuparon por construir lenguajes que solo se podían funcionar en sus obras. La palabra se convierte en protagonista misma de las obras. El autor escribe como si estuviera hablando y se va introduciendo discursos poéticos, políticos, históricos, científicos, íntimos y colectivos. El lector de esta literatura puede descubrir diversas temáticas y además encontrar que en algunas obras los autores combinan diferentes géneros, poemas o mitos. Los autores contemporáneos tienen como condición particular el exótico manejo del lenguaje. Sin embargo, se puede decir que ese lenguaje les ha permitido hacer cuestionamiento a la sociedad contemporánea y a la individualización del hombre. Los temas como la decadencia de los partidos políticos, la burguesía, el conflicto armado, el narcotráfico, los movimientos de izquierda, la música, la educación y las actividades contemporáneas son parte de las producciones literarias contemporáneas. Características de la literatura colombiana contemporánea. Los escritores colombianos han basado su obra en la historia social, política y cultural de Colombia. Para convertir esta historia en ficción, han recurrido a diversas estrategias como el realismo crítico, la parodia y la reinterpretación fantástica. Todo esto indica que los escritores nunca han estado ajenos a la situación que los rodea, sino que por el contrario, invitan a los lectores a reflexionar sobre su propio mundo y su destino. Estas son algunas de las características de la literatura actual. La primera es la ruptura con la estructura lingüística tradicional. Las obras crean palabras, retoman otras y se construyen formas que solo se pueden comprender en un contexto de la obra. La segunda es la crítica constante a la corrupción y al gobierno. La tercera, la conciencia histórica que busca develar las problemáticas contemporáneas del país. Y la cuarta, la inserción de distintos tipos de discursos que dan cuenta del mundo actual. Los temas de la literatura colombiana contemporánea son la historia, puesto que algunos conflictos de la historia colombiana se convierten en temáticas literarias. Las relaciones sentimentales, en las que se tratan relaciones sentimentales con un desenlace fatídico que tiene su origen en el comportamiento desolador y trágico de los personajes. La corrupción, se hace una constante crítica a los sistemas gubernamentales y a las mafias que intervienen en las decisiones políticas del país. La ciudad, que toma vida a través de la compenetración de los personajes con sus espacios. Finalmente, el arte, puesto que la pintura, la música, la escultura y la misma literatura se toman como objeto que permite desarrollar las tramas argumentativas.
principales géneros de la literatura colombiana contemporánea son la novela. Este género se desarrolla ampliamente con distintos tipos de personajes, estructuras argumentativas y temáticas. En los concursos literarios de novela realizados en Latinoamérica, el 20% en promedio de las obras entregadas son colombianas. La ganadora del premio de novela fue la colombiana Laura Restrepo con su obra Delirio. La poesía. En el presente se organizan festivales de poesía en las principales ciudades del país. El más destacado es el que se lleva a cabo en el mes de junio en la ciudad de Medellín. Allí se rinde homenaje a poetas reconocidos, pero también tienen la oportunidad de mostrarse las nuevas generaciones de poetas. El cuento. El cuento corto y el cuento que recoge las costumbres de una determinada región han sido los de mayor desarrollo dentro de este género. También se pueden citar los textos en los cuales los escritores colombianos hablan de sus experiencias en otros lugares del mundo. Y finalmente, el ensayo, centrado en la crítica de arte que ha aumentado junto con la producción. Hoy en día, algunos críticos colombianos, como el fallecido Rafael Gutiérrez, son reconocidos en universidades y círculos de otros países.